pensando, ¿what? ¿Verdad? Pero una de las características que nos presenta Mateo sobre José es de que era un hombre justo. Era un personaje que vivía la palabra de Dios y su devoción se encontraba en ella. José era un verdadero creyente. Algo que quiero que entendamos esta mañana es de que Dios no se equivoca cuando escoge a una persona para un trabajo específico. Dios no se equivocó cuando escogió a José para ser el padrastro de su hijo Jesús. ¿Por qué? Porque Dios que deseaba que Jesús tuviera un padrastro que lo pudiera dirigir aquí en esta tierra y que fuera un padre terrenal que lo dirigiera en la palabra de Dios. Eso es lo que era José, un hombre justo. Cuando dice que era un hombre justo, era un hombre que vivía la palabra de Dios día a día, que caminaba con Dios. Cualquier otro hombre inmediatamente lo hubiera llevado ante las autoridades a María, le hubiera acusado de haberle sido infiel, y de acuerdo a las leyes que vemos en Deuteronomio capítulo 22, versículo 23 y 24, era justificable que la condenaran a muerte a María y la apedrearan, y ahí se acabó eso, ¿verdad? Y José hubiera quedado justificado. ¿Se imagina si esto hubiera sido en los tiempos de hoy? Que hubiera sido un hombre que no era como José, que no era un hombre justo, lo hubiera subido en las redes sociales, en su Facebook o en su Instagram, ¿verdad? Subiendo, María me acaba de ser infiel, o un TikTok, como los muchachos de ahora. Me acaba de ser infiel María y ya rompo el contrato matrimonial, y para avergonzarla, para humillarla. Pero José no era esa clase de persona. José era un hombre justo. O sea, era un hombre amable. Era un hombre suave, un hombre apacible. Era un hombre tierno. Era un hombre dulce, un hombre manso, un hombre dócil. José no quería dañar o hacerle daño o hacer sufrir a María. Pues dice, no queriendo difamarla. O sea, no quería destruir su honor o la dignidad, la reputación de la persona de María. José prefiere proteger a María y no su mismo honor en una cultura obsesionada con el honor y el avergonzar a otros. Esto es increíble porque debemos recordar que la mujer era considerada en esos tiempos posesión del hombre. Eso es lo que la mujer era considerada en esos días. Pero aquí vemos que José ve el valor de como una persona a María. No la ve como un simple objeto, la ve como una persona, como creación de Dios, como coheredera de Dios. La ve así, de esa manera. Y también no debemos de olvidar que también María era una muchacha notable a quien Dios también había escogido. Si ustedes recuerdan del sermón anterior, del domingo pasado, Dios no se equivoca. Dios no se equivocó cuando escogió a José. Dios no se equivocó cuando escogió a María. Y si Dios te ha dado a ti un llamado, tampoco se ha equivocado contigo. Si Dios te ha llamado a algo. Pareciera ser que las cosas no están saliendo bien, pero Dios no se equivocó cuando te escogió a ti para la labor que te ha llamado a hacer. Es bueno imaginarnos lo que pasaba por la mente de José y sus emociones. José posiblemente está siendo torturado mentalmente o emocionalmente porque era un ser humano de carne y huesos, como nosotros. Tenemos que ponernos los zapatos de José también. Algo que Mateo nos revela acerca del carácter de José es que tenía madurez. Era un hombre maduro. José, dice la palabra, quiso dejarla secretamente. José tenía en completo control sus emociones y pensamientos. Y decide mostrar misericordia hacia María, dándole una carta de divorcio en secreto. José bien pudo haber hecho el divorcio en una corte pública en donde se encontraría su inocencia
Y esto le hubiera beneficiado económicamente, que él se quedaba con la porción que sus papás le habían dado a María. Pero ¿qué hace José? Siendo un hombre justo. Siendo un hombre justo, él decide hacerlo secretamente y perder esa ganancia y no dañar la reputación o causarle más pena a María. ¿Cuántas veces hemos metido nosotros la pata al no tener nuestras emociones enfrentadas y hemos cometido errores? El segundo punto que quiero compartir con ustedes es de que Dios le revela su plan maestro a José. En Mateo capítulo 1, versículo 20 al 23, nos dice la palabra que mientras José pensaba en lo que haría en lo que él haría, vemos que con María, ¿verdad? Después de que ella había salido embarazada y de que el hijo que tenía pues no era de él. Vemos que el amor que él tiene a María, que es su prójimo. Esto revela que José no solamente amaba a Dios, sino que amaba también la palabra. Pero no solamente amaba a Dios y a su palabra, sino que amaba a su prójimo. Amaba a María. José amaba a María y al ver Dios esto, yo creo que Dios se maravilló. Dios se maravilló al ver que José estaba haciendo esto. Si nosotros pudiéramos imitar una característica de José, pudiéramos imitar o proyectar esta otra característica de José, que era un personaje que pensaba antes de accionar. José pensaba, dice la palabra, que mientras pensaba en esto. ¿Cuántas veces nosotros hemos cometido errores o lastimado a alguien por no tomarnos el tiempo de pensar, de analizar, de meditar en cómo vamos a resolver un problema? ¿O cuántos de nosotros pedimos la dirección de Dios antes de accionar? José se encontraba pensando qué haría, y cuando hacemos esto, Dios nos ilumina para hacer lo que es correcto. Hay muchas maneras en las que Dios se comunica con nosotros. Puede ser a través de la palabra, puede ser a través de una predicación, puede ser a través de un hermano o hermana, puede ser a través de la oración, o también puede ser por sueños. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero José Dios hablaba con él por medio de sueños. Dios hablaba con él por medio de sueños. Si usted mira la Biblia, nos deja unos versículos claves que Dios le hablaba a José por medio de sueños. En el pasaje, en el capítulo 20 dice: mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Luego también en Mateo capítulo 2, versículo 13, nos dice: después de que los sabios se fueron, un ángel del Señor se le apareció a José en un sueño y le dijo: levántate, huye a Egipto con el niño y su madre. Y dijo el ángel: quédate allí hasta que yo te diga que regreses, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Luego también vemos en Mateo capítulo 2, versículo 20, que le dice otra vez el ángel: levántate, dijo el ángel, lleva al niño y a su madre de regreso a la tierra de Israel, porque ya murieron los que trataban de matar al niño. Y luego en Mateo capítulo 2, versículo 22, nos dice: pero cuando se enteró de que el nuevo gobernante de Judea era Arquelao, hijo de Herodes, tuvo miedo de ir ahí. Entonces, luego de ser advertido en un sueño, se fue a la región de Galilea. Si usted se da cuenta, Dios le estaba hablando a José por medio de sueños. Dios le hablaba a José por medio de sueños. Y eso es muy interesante. Eso nos quiere decir que él tenía comunión con Dios. Él caminaba con Dios. Y Dios le hablaba. El mensaje que el ángel del Señor le da a José es: no temas.
No tengas miedo de tomar a María como a tu esposa, porque la criatura que está en su vientre es del Espíritu Santo. José posiblemente se encontraba preocupado por su futuro, por lo que diría su familia, por lo que dirían sus amigos, por lo que diría la gente del barrio. Pero Dios le dice, ¿qué le dice a José? No tengas miedo. No tengas miedo, José. Y Dios también posiblemente está diciendo a ti en este día, no tengas miedo, yo estoy contigo. No tengas miedo del futuro, yo tengo el control de eso. No tengas miedo si la economía está mala, pues yo soy tu proveedor. No tengas miedo si tus hijos no quieren nada con Dios, porque a su tiempo yo los voy a traer a ellos hacia mí, te dice el Señor. No tengas miedo, te dice el Señor en esta mañana. Creo que estas palabras fueron las palabras que trajeron paz a la vida de José. Eran las palabras que José necesitaba en ese momento para fortalecerlo, para animarlo, para levantarlo, porque se sentía él, yo creo que él se sentía mal, se sentía destrozado. Posiblemente no lloraba por fuera, pero por dentro estaba llorando como hombre. Como muchos de nosotros como hombre lloramos por dentro. Pero Dios pudo traer paz a su corazón, a la vida de José, diciéndole, no tengas miedo. ¿Cuántos de nosotros necesitamos escuchar esas palabras en tiempos específicos como José? Escuchar la voz de Dios que nos dice que no tengamos miedo cuando estamos angustiados. José recibe, no sé, me dio risa a mí esto, pero recuerden, antes no habían, ¿cómo se llaman estos? Los exámenes ultrasonidos, ¿verdad? No habían ultrasonidos antes. So Dios le da un gender reveal a José. Dios le da un gender reveal, ya se lo había dado a María, pero se lo da también a José. Que le dice, va a ser varón. Dice, va a ser varón. También le da instrucciones sobre el nombre que le daría a este niño, confirmando lo que le había dicho también a María. Y le revela el propósito de este niño. ¿Qué le dice el ángel? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Yo creo que cuando José meditaba profundamente en estas palabras que el Señor le dijo, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, él miraba la barriga de María crecer. O miraba a Jesús cuando crecía. Y miraba a los pastores, ¿verdad? Cuando vienen a ver al niño. Y miraba también a los magos cuando vinieron a adorar al niño. Y decía, ¿cómo es posible que este niño va a salvar a su pueblo de sus pecados? ¿Cómo? Si ustedes ven aquí, Dios le está dando a José una revelación parcial del Evangelio. Le está diciendo que Cristo salvaría a su pueblo. Ahora nosotros podemos regocijarnos porque sabemos, lo conocemos en completo el Evangelio. ¿Cómo es que Jesús iba a salvar a su pueblo? Jesús iba a salvar a su pueblo yendo a la cruz del Calvario, muriendo por nuestros pecados y dándonos vida eterna, garantizándola por medio de la resurrección. De esa manera es que Jesús iba a salvar a su pueblo. José estaba recibiendo un mensaje parcial, pero nosotros ahora podemos regocijarnos al escuchar esto porque sabemos cómo es que Jesús lo hizo. Creo que también, mientras meditaba en esto y escucho las canciones navideñas en la radio, hay una canción en inglés que se llama Mary Did You Know. Yo creo que debería haber una canción que se llame Joseph Did You Know, ¿verdad? Porque casi no le damos crédito a José. Porque José fue el que recibió esta promesa. Aunque no supo cómo fue que Jesús iba a salvar a su pueblo, pero nosotros lo sabemos hoy. Y esto es un motivo de darle honor a Dios, porque vino a salvarte a ti y a mí.
El tercer punto es que José era un hombre dispuesto a aprender y obediente. En Mateo 1:24 vemos que José no recibió, les dije hace un rato, les dije que José no recibe el crédito que merece. Pero las escrituras nos enseñan que José era un hombre que estaba dispuesto a escuchar y aprender. Algunos de nosotros nos cuesta estar dispuestos en aprender de otros y en especial a veces de Dios. Nos cuesta aprender. Escuchamos, pero no aprendemos. José no estaba preparado para ser papá, porque ni aún había aprendido a ser esposo. ¿Se imagina? Él todavía no era esposo y ahora le dicen, vas a ser papá. Vas a ser papá. Pero José estaba dispuesto en aprender. Estaba dispuesto a aprender. José no recibió uno de esos libros llamados, cuando estaba con mi esposa hablando de este pasaje, le estaba diciendo, hey, ¿sabes esos libros que compran las parejas cuando van a tener su primer bebé? El de What to Expect When Expecting. O un libro que es, gracias hermana, otro libro que Parenting for Dummies, ¿verdad? ¿Qué esperar cuando esperas un bebé? ¿Verdad? Esas clases de libros que miramos y los primeros papás siempre los compran. Siempre los compran, esos libros. José no recibió un libro de esos, ¿verdad? Ni María tampoco. Pero Dios le había dicho a José, no temas porque yo estoy contigo. Y Dios también te dice a ti, en la barca de esta vida, que Él está contigo. Yo estoy contigo en este asunto, le dijo Dios a José. El mejor manual para aprender a vivir la vida es Cristo y la palabra de Dios. Y José los tenía. José lo tenía. José tenía la palabra de Dios y tenía a Cristo. Mi pregunta para nosotros en esta mañana es, ¿lo tenemos nosotros? ¿Tenemos ese manual? ¿Tenemos a Cristo? ¿Tenemos la palabra de Dios? La otra pregunta sería, ¿lo estamos escuchando? ¿Estamos escuchando la voz de Dios? Y la otra pregunta es, ¿lo estamos aplicando a nuestras vidas? ¿Sabe usted que nosotros nos libraríamos de muchos dolores de cabeza si fuéramos más obedientes a Dios? El pasaje dice que, en el versículo 24 dice, que José hizo como le dijo el Señor. José no puso excusas. Usted mira ahí, la palabra nos dice que él simplemente accionó. Él no puso excusas. Él no dijo, no puedo, Señor. Me va a dañar mi orgullo como hombre. ¿Cómo es posible que voy a hacer esto? Voy a tomar a esta mujer como mi esposa. Él fue obediente a la voz de Dios. No se dio a medias, sino que con sus acciones, ¿verdad? Como decimos nosotros los latinos, se puso los pantalones. José. ¿Y cómo necesitamos hombres y mujeres que sean así como José? María, miramos en el pasaje de la semana pasada que María dijo, yo soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que se ha dicho acerca de mí. Pero José, si ustedes miran el pasaje, no dijo nada. Él simplemente accionó. Él tomó manos a la obra, ¿sí se dice? Manos a la obra, ¿verdad? Él obedeció. José no dijo nada, solamente actuó en obediencia a Dios. Se casó con María, aunque lo escandalizaran. ¿Por qué? Porque lo estaba haciendo para honrar a Dios primeramente. Para honrar a Dios. Mi pregunta sería en esta mañana para nosotros es, ¿cuál fue la última cosa que Dios te dijo que hicieras? ¿Cuál fue la última cosa que Dios te dijo que hicieras? Y la otra pregunta sería, ¿lo llevaste a cabo? Lo llevé a cabo yo. Yo quisiera dejarles en esta mañana con 3 implicaciones.
La primera es madurez. ¿Cómo está reaccionando usted y yo también? ¿O cómo estamos respondiendo a las sorpresas de la vida que la vida nos trae? José respondió con madurez y buscando a Dios. ¿Por qué? Porque él buscó a Dios porque Dios conoce todas las cosas. José pensaba antes de accionar mientras buscaba la voluntad de Dios. Y nosotros también debemos ser igual. Pensar antes de accionar mientras buscamos la voluntad de Dios. Mi pregunta sería en esta mañana para nosotros es, ¿cuándo fue la última vez que pensamos antes que accionáramos y buscamos la voluntad de Dios? La segunda implicación es, escucha la voz de Dios. Dios constantemente nos está hablando, pero es necesario escuchar su voz para realizar sus planes. Mi pregunta sería en esta mañana, ¿has escuchado la voz de Dios recientemente? ¿La hemos escuchado? ¿Hemos escuchado su voz? ¿O hay mucho ruido a nuestro alrededor que no escuchamos su voz? ¿O simplemente ignoramos la voz de Dios? Y Dios es tan bueno que nos vuelve a repetir y a repetir y a repetir y a repetir el mismo mensaje. Tan paciente que es Dios con nosotros. Y la última implicación es, la obediencia es clave. De nada sirve hablar, porque Dios quiere hechos. Dios quiere hechos. ¿Cómo hemos estado nosotros obedeciendo a Dios recientemente? ¿De qué manera hemos estado obedeciendo a Dios? Y esta es mi exhortación en esta mañana para nosotros. En esta temporada de espera y celebración por el nacimiento de Jesús, caminemos y vivamos en esa completa paz que ofrece el Señor a nosotros y reconociendo que Dios tiene todo en control. Si te mantienes sintonizado con Dios, experimentarás completa paz. Recuerden, José era un hombre que estaba sintonizado con Dios. Y nosotros también tenemos que mantenernos sintonizados con Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor. Quisiera pedir a Dennis si pudiera pasar y cantar ese canto. Él es mi paz. No sé usted, pero a veces durante estos tiempos vivimos momentos difíciles y parece que no hay paz. Pero Dios está con nosotros y nos trae paz. ¿Se pueden poner de pie? Ha quebrado todas mis cadenas. Él es mi paz. Él es mi paz. Él es mi paz. Ha quebrado todas mis cadenas. Él es mi paz. Él es mi paz. Echo toda mi ansiedad sobre Él. Él cuidará
que necesita oración, que necesita ser fortalecido por el Señor, ese es el momento. Aquí están los hermanos que pueden orar. Está el pastor. Tome este momento especial que estamos aquí juntos como pueblo y acérquese. Aquí está el Señor para traer paz. Mi paz ha quebrado todas mis cadenas. Él es mi paz. Él es mi paz. Yo toda mi ansiedad sobre Él, pues Él cuidará de mí. Él es mi paz. Él es mi paz. Yo toda mi ansiedad sobre Él, pues Él cuidará de mí. Él es mi paz. Él es mi paz. Oh, aleluya. Nadie como tú, bendito Dios. Tu fidelidad. Fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Toda mi ansiedad sobre Él, pues Él cuidará de mí. Él es mi paz. Él es mi paz. Toda mi ansiedad sobre Él, pues Él cuidará de mí. Él es mi paz. Gracias, Señor. Gracias por tu paz. Gracias por tu paz, Señor. Gracias por tu paz. Gracias, Señor. Y si estás aquí y necesitas reconciliarte con el Señor, no salgas de este lugar sin hacer eso. No salgas. You need to make a new covenant with Jesus. If for some reason you've fallen behind, you've fallen astray, aquí
Este es el milagro más grande. This is the biggest miracle. Lives being transformed, lives being changed. ¿Me ayudas aquí, por favor?